estoy. Ya está, justo llegó. Llegaste. Pues, ¿qué cambiado? Sí. A ver, un ratito. Profe, hoy día que vamos a avanzar, o sea, ¿para qué es esto? A ver, mientras el invitado se acomoda, eh, eh, Melgar es su apellido, ¿no? Freud Melgar. O Freud, no sé cómo se pronuncia, ahora le preguntamos. Se pronuncia Freud. ¿Cómo? Freud, con O. Freud. Freud. Ujú. Freud, ya. Freud Melgar es... A ver, Freud, tú mismo preséntate. Los chicos quieren saber de qué trata esto. Están preguntando. Ya, a ver. Buenas noches, chicos, a todos. Estoy tratando de... Se ve ahí, ¿no? Sí, se ve, El fondo está es bien. que quería cambiar el fondo, pero bueno. No hay problema, no hay problema. No hay problema, ya. Bueno, mi nombre es Freud, como estaban pronunciando. Se escribe Freud, pero se pronuncia Freud, ¿no? Y soy docente en lo que es ciencias. Mi especialidad es estadística, matemática, ¿no? En San Marcos estudié matemática pura y también ingeniería de sistemas. Entonces, estuve enseñando pues hace bastante tiempo, casi 20 años, los cursos para postular, ¿no? A la uni, a San Marcos. Mi especialidad es el curso de álgebra, ¿no? A nivel preuniversitario. Y también trigonometría, porque como ustedes saben va de la mano, ¿no? Álgebra, trigonometría, es bastante, son afines los cursos. Es un solo cuerpo la matemática. Ajá. Claro, ¿no? Y como pueden observar ahí en la pizarra del profesor Hugo, ¿no? Las ecuaciones de física, de cinemática, se basan pues en el álgebra, básicamente, ¿no? El álgebra es el soporte pues para poder desarrollar, ¿no? Todos los demás cursos. En la universidad, los primeros ciclos se llevan los cursos de cálculo, los cursos de matemática básica, y todo eso tiene como una base sólida el álgebra, ¿no? Entonces, bueno, dentro de mi experiencia en una academia muy conocida, he dictado prácticamente 15 años, ¿no? El curso de álgebra, coordinaba también ahí en La Plana. En esa academia había un grupo que se llamaba, ese grupo, los que competían en olimpiadas matemáticas, ¿no? Internacionales. Círculo, ¿no? Claro. Los olímpicos, el Círculo, círculo. los olímpicos, exacto, exacto. Y también, pues, estuve asesorando en un tiempo a esos chicos, ¿no? Y de ahí pasé a otra academia donde también el mismo grupo se pasó. Y bueno, como ustedes deben conocer, hay una trayectoria de ese grupo. Ellos han traído bastantes medallas, ¿no? Claro. Al Perú. Entonces, cuando tocaba álgebra, yo estaba asesorándolos a ellos en todo lo que era ecuaciones, funciones, ¿no? Series, sucesiones, logaritmos y todos los problemas de olimpiadas, ¿no? Claro. Entonces, eso fue pues hace varios años y posteriormente ya por la carrera de ingeniería de sistemas que tenía, entré a trabajar a RENIEC, me dediqué bastante a lo que es base de datos con Oracle, pero en las noches seguía dictando en las universidades, ¿no? Y me ha apasionado, o me apasiona siempre lo que es docencia, ¿no? Siempre me llamaba, ¿no? A querer dictar, La por más que vocación. sí, pues, por más que estaba trabajando en ingeniería, pero Claro. siempre quería dictar y al final estuve dictando mucho en universidades, ¿no? Y siempre extrañaba el tema de preuniversitario, ¿no? Porque la mayor cantidad de mi vida, digamos, cuando tenía 20, 21 hasta los 35 más o menos, estuve dictando en preuniversitario. Mm. Entonces hay una amplia experiencia, pues, ¿no? Ahí hay cuántos alumnos también ya han ingresado a la uni, ya han ingresado a la San Marcos, ya salieron también, ¿no? Ya egresaron. Y algunos que de repente le ha motivado mucho mis clases, inclusive se dedicaron a estudiar matemática pura y por el Facebook a veces nos conectamos y por ahí me comentaban que ya estaban en una maestría de matemática pura en el exterior, pasaban los años, profesor, ya terminé, ahora estoy en doctorado. Yo decía, ah, ¿so tanto han llegado? Sí, profe, yo me acuerdo que usted me enseñaba álgebra y usted me decía que tenía capacidad y podía llegar lejos y efectivamente he llegado, pero llego a acabar el doctorado. Y han vuelto a Perú y están dictando, por ejemplo, en la Católica, están dictando en la maestría en matemáticas, ¿no? Y yo me acuerdo de ellos que habían, los vi chiquititos, ¿no? Cuando estaban postulando y todo, y
cómo habían crecido, ¿no? Así como ahora los chicos acá. Claro, en base a igualito, igualito, claro. Entonces, he tenido tantas experiencias que llevarme las experiencias, ¿no? Así no, como que no sería lo justo. La idea es compartir, ¿no? Esas experiencias y las nuevas generaciones, pues, que también logren sus objetivos, ingresen, ¿no? Y Mm, puedan aportar, pues, a nuestra sociedad, ¿no? Que necesita mucho de nosotros que sí. estamos luchando y estudiando, ¿no? Freud, tú me comentabas que estabas asesorando tesis y había un problema con las tesis y qué se puede hacer desde acá. Es decir, por ejemplo, antes tuvimos un invitado que nos decía, si quieres estudiar física o alguna ingeniería relacionada fuerte, tienes que llegar a la tesis, el pregrado, el posgrado, el doctorado. Pero para muchos chicos, a veces uno ingresa a la universidad y uno piensa que lo más complicado es ingresar, cuando lo más complicado es salir, más que ingresar. Y hay un problema con la tesis, nos decías, ¿no? ¿Qué pueden hacer los chicos acá desde ahora para que luego en el futuro no tengan ese problema con la tesis, con los datos? Bueno, claro, en el tema de la tesis es importante, en este caso, la estadística, ¿no? La estadística, que es una ciencia que está basada, pues, en lo que es matemática. Los cursos prerequisitos para estadística es cálculo 1, cálculo 2, ¿no? Y en estadística se analizan los datos, ¿no? Se investiga. Hay bastante software para estadística como el SPSS, Minitab, el RStudio hoy en día. O sea, no se Entonces, trata de hacer cálculos manuales, sino manejar software. claro, en estos tiempos la idea es aplicar bastante el uso de las herramientas tecnológicas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en los cursos de cálculo, hoy en día, cuando hay operaciones matemáticas, se le pide al estudiante que use la calculadora para que vaya de frente a los resultados, o el apoyo del Excel para que haga los cálculos rápidamente, Claro. porque al final es el análisis de esos resultados, ¿no? Ese resultado que ha salido, cómo contribuye al proyecto, cómo se le puede usar ese resultado, qué significa el resultado, la interpretación del resultado, etc. Entonces, cuando ya el estudiante termina su carrera, ¿no? Tiene que sustentar sus tesis, sus proyectos, y eso se basa mucho en la investigación, que tiene como herramienta principal la estadística, y los software que apoyan a la estadística, ¿no? Para hacer pruebas de hipótesis. Acabas de decir algo interesante, no sé si los chicos lo están captando. A ver, lo que Freud está diciendo es que cuando vas a sustentar una tesis, vas a hacer un trabajo de investigación, no es suficiente con que tengas las fórmulas, no es suficiente con que tengas el software, no es suficiente con que obtengas resultados. Es como decir, bueno, acá están los cálculos y este es el resultado y todo está perfecto, sino lo importante es la interpretación de los datos. Eso ya no lo hace una máquina, eso ya no lo hace un software, esto lo hace cada persona, ¿no? Es cada alumno, digamos, algo así. Efectivamente, porque el cálculo lo puede hacer la calculadora, ¿no? La computadora, etcétera, te arroja resultados, pero esos resultados ahí quedan, ¿no? El software. El ser humano es el que tiene que hacer el análisis, ¿no? Si este resultado es mayor que un cierto valor, significa algo; si es menor, significa otra cosa. Sirve para la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué decisión vamos a tomar si el resultado salió tal número o tal otro número? Entonces, ya ahí viene todo lo que el estudiante ha estado aprendiendo desde el primer ciclo, ¿no? Hasta el último ciclo. Todos los conocimientos ya le generan, pues, ¿no? Una idea para Claro, que tome decisiones, ¿no? Finales. claro. Freud, por qué yo sé que en las universidades Ujú. se lleva como curso tesis, se lleva Sí. como curso métodos de investigación? O sea, se le da las herramientas, pero sin embargo, ¿por qué el problema con las tesis? Ahí a veces necesitan pagar mucho dinero a los asesores. ¿Cuál es la dificultad ahí? O sea, ¿qué tendrían que hacer los chicos desde la academia o desde el colegio, tal vez, en nuestro caso desde la academia, para que no tengan esa dificultad y estén necesitando pagar grandes sumas a los asesores? Porque tú eres asesor de tesis, ¿no? Sí, sí. Sí, los montos para llevar adelante una tesis, ¿no? Es de lo más barato, ¿no? 2.500, 3.000 soles, puede llegar hasta 10.000, ¿no? Costar un proyecto de tesis, dependiendo de la magnitud, dependiendo de el grado que quieras obtener, ¿no? Si es
es un bachiller o si quieres un magíster o un doctorado. Bueno, la gran dificultad es de que nosotros normalmente no estamos acostumbrados a la investigación, ¿no? Normalmente repetimos las cosas, ¿no? Y no estamos innovando, ¿no? Entonces, cuando llega ese momento, el alumno tiene que investigar, tiene que innovar, y durante toda la carrera a veces no ha estado en eso, sino ha estado copiando, control C, control V, etcétera, ¿no? Entonces, llega el momento que tiene que él mismo fabricar ideas nuevas, ¿no? O Claro. teorías nuevas, en el caso de matemática, etcétera, y no florece, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas. Y el otro problema es que no estamos acostumbrados a metodologías de investigación tampoco, porque no llevamos esos cursos, ¿no? Al final, cuando ya empiezan a llevar los cursos de tesis, como que sí hay introducción a metodología, en algunas carreras se lleva metodología, luego tesis 1, tesis 2, y supuestamente con esos 3 cursos ya el alumno debería tener elaborado Mm, su tesis y sustentarlo, ¿no? Sin pero en realidad no embargo, es así. no es así. Sí, tienen mucha dificultad. Fácilmente terminan a veces la carrera, pero se atoran ahí en ese problema de la sustentación de la tesis, porque aparte de que no están acostumbrados a investigar, las metodologías, te piden, por ejemplo, las normas APA y no Ah, tampoco están en eso. Y las el normas APA formalismo, van ¿no? El el formalismo. formalismo, y van cambiando también, ¿no? Hay versión 5, versión 6, ahora ya creo que están en la 7, creo. Y de acuerdo a eso es que cuando los jurados van a evaluarte, te evalúan en base a todo esto, ¿no? Todo tiene que estar así al milímetro, ¿no? Claro. En esa estructura que ellos te presentan. ¿Y Entonces, qué deberían hacer los chicos desde acá bueno, para desde apuntar acá, a ese norte? lo primero que tienen que hacer es, en estos temas que se estudia, ¿no? De física, química, matemáticas, etcétera, es la investigación, ¿no? Profundizar los temas, el hecho de ser autodidacta también es muy importante. El trabajo en grupo, en equipo, ¿no? Trabajar bastante con el profesor, las preguntas, interactuar. Normalmente a veces, yo recuerdo cuando también estudiaba ingeniería, o los alumnos de ingeniería eran bastante callados, no participaban mucho, ¿no? Querían estudiar solitos, ¿no? Pero a veces tú estás trabajando un problema, lo resuelves y todo, y te sale una respuesta, pero de repente está mal, porque eres tú contigo nada más, ¿no? Entonces, ¿quién te va a corregir? ¿Quién te va a observar? No te dicen, nadie te va a decir nada. En Claro. cambio, si tú trabajas con otra persona o 3 personas, entonces hay ideas distintas, te pueden reforzar, te pueden decir, sí, está bien lo que estás haciendo, o de repente no, hay otros caminos, porque en tal libro o en tal otro libro el autor plantea otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces, la investigación y el debate es fundamental, por ejemplo, para avanzar más rápido, ¿no? Claro. Eso un poco que tenemos que dejar, porque a veces lo que estamos en ciencias, a veces somos un poco tímidos, ¿no? Nos enfrascamos solitos en nuestro libro y estamos ahí y no queremos hablar con nadie, ¿no? Eso justamente acabo de tener clase con algunos de ellos. No todos, Ya. no, este grupo estaba variado, Mm, pero siempre les digo, pregunten, pregunten. Si tienes una duda, pero como dices, ¿qué será? La timidez, algo, pero no quiero preguntar. Y eso a la larga no me permite investigar, porque no solamente se investiga del internet, de los libros, también se investiga interactuando, ¿no? exacto. Viendo cómo piensa el otro. Y lo peor es que a veces, cuando el otro piensa distinto a mí, cuando el otro tiene ideas diferentes, no sé qué hacer. Es decir, a veces reniego, no, pero tú estás mal, pero tú eres prepotente, entonces no sé trabajar en equipo. Y luego Exacto. en la universidad tenga que hacer trabajos en equipo, pero trabajos serios, no me refiero a una tarea, una exposición colectiva, me refiero a una investigación en equipo, y lo que no hice en la academia, lo que no practiqué, trabajar en equipo, investigar, preguntar, luego cómo lo aprendo de la noche a la mañana. Exacto. No estamos acostumbrados a trabajar en grupo, en equipo, ¿no? Esa es una de las falencias que tenemos. Eso se nota bastante en las carreras de ingeniería, de ciencias. Porque cuando he dictado, por ejemplo, carreras de negocios, de administración, de ese rubro, es lo contrario, ¿no? Ellos prefieren más bien trabajar en grupo, como que conversan más, fluyen más, ¿no? Participan más. En las clases a veces uno está dictando y como que te preguntan más, ¿no? Estás ahí y no te dejan avanzar porque, profesor, y esto, y profesor, y el otro, y por aquí, ¿por qué? He escuchado esto, ¿no? O sea, es en esas carreras, ¿no? Debe ser Mm. también por la parte, no sé, psicológica, ¿no? Sus habilidades que tienen en ese tipo de carreras, de comunicación, de letras.
pero en Ya. matemáticas y en ciencias se ve poco, ¿no? He tenido alumnos de ingeniería que cuando también se les plantea preguntas jóvenes, uno, dos, así, o sea, no participan mucho. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que tenemos que tratar de cambiar, ¿no? Y en la universidad prácticamente obligamos a que ellos trabajen en equipo porque dejamos trabajos en equipo para que ya sí o sí tengan que trabajar. Y a veces ellos dicen, profesor, nosotros formamos nuestro grupo con mi amigo, ¿no? Mi amiguito, etcétera. Y eso en la realidad no es así, ¿no? Cuando tú Claro, vas a en un estar ahí, trabajo, no, en acá un no hay que trabajo igual en la trabajar vida con real, tu ¿qué le vas a amigo, decir? ¿Qué le vas a con decir? Yo plata, quiero trabajar con mi pata, ¿no? no, ni hablar, ¿no? Uno entra a un trabajo y encuentra personas de todo tipo, y tú tienes que saber en ese momento cómo intercambiar, ¿no? Opiniones, cómo trabajar, cómo cooperar, ¿no? Entonces tienes que amoldarte rápidamente, ¿no? Mm. A esas circunstancias. Y eso lo vemos acá, con los chicos acá que me están escuchando, saben, porque internamente a veces no se ponen de acuerdo, yo quiero este tema, no mejor el otro, y a veces hay roces, hay fricciones, y Es es normal, normal, es claro, sí. así. Hay que aprender a navegar, ¿no? Es como estar en el mar va a tener olas, va a tener momentos donde el mar se pone bravo o donde el mar está calmo, y lo mismo es trabajar en equipo, hay que saber navegar ahí, ¿eh? Y eso no lo vas a aprender, ¿no? El día que llegues a hacer la tesis y trabajo en grupo, no te va a venir de pronto a la cabeza todo lo que desde en estos años no estás haciendo. Me refiero, chicos, ustedes pregunten, trabajen en grupos, es normal no estar de acuerdo a veces, es así, a veces frustra, pero hay que aprender a frustrarse, ¿no? Hay que ser tolerante con uno mismo y con los demás. Claro, y el trabajo colaborativo, sobre todo, es importante, ¿no? Que todos colaboren. Porque a veces también hay equipos donde, ¿no? Son cinco y solo trabajan tres, ¿no? Y dos están ahí que traigo la gaseosa, traigo la, ¿no? El que te aplauden, tú puedes, te dicen, ¿no? Y tres nomás están trabajando. Yo lo imprimo eso. Claro. Entonces el trabajo debe ser colaborativo, ¿no? Todos participar, todos apoyar, porque está demostrado que es una metodología el trabajo colaborativo. O sea, se avanza más cuando trabajas de a dos o tres que avanzar solito, ¿no? Porque solito a veces es difícil aprender una teoría o resolver un ejercicio, pero entre dos como que hay un debate y hay un apoyo. Entonces el avance es mayor. Entonces, Entonces, a ver, si se podría decir, corrígeme si me equivoco, se podría decir que si los chicos desde ahora, desde su preparación, empiezan a trabajar en equipo, a formar grupos, intercambiar datos, y a veces surgen roces, a veces yo no estoy de acuerdo con esto, yo tengo una idea diferente, pero si desde claro, ahora nos acostumbramos a trabajar así, no solamente aprendo más rápido, la clase pasada, bueno, perdón, la entrevista pasada con Benicio, hablábamos de esto, no solamente aprendo más rápido, sino que además adquiero competencias que me van a servir en la universidad de repente no en los primeros ciclos, porque los primeros ciclos de la universidad también se parecen un poco, no es tan entrado el tema en la investigación, pero cuando ya voy a salir de la universidad, ya voy a hacer tesis, ahí la cosa cambia, ¿no? exacto, exacto. Entonces, esa forma de trabajar, como que no estamos acostumbrados, pero deberíamos, ¿no? De haber una tendencia a eso. Ujú. Y de hecho, le va a fortalecer y su avance va a ser mayor, ¿no? Eso Claro, está demostrado, ¿no? claro, claro. Chicos, Ujú. ¿alguna pregunta para Freud? No sean tímidos, ya estamos hablando justamente de la timidez. Alguien por el chat o pueden abrir el micrófono. Y en todo caso, Freud, ¿qué más? Mientras los chicos se animan y van redactando sus preguntas o van elaborando mentalmente las preguntas, vamos chicos, participen. ¿Qué más nos puedes decir acerca de la universidad, las tesis, las asesorías que das? Ah, ya. Bueno, sí. En este caso, sobre la tesis, para todos ustedes jóvenes, es, o va a ser un proyecto, pues, que se ve a largo plazo, ¿no? Ya en la universidad tendrán su momento, ¿no? Para que puedan investigar todo eso. Y lo primero es, en este caso, pues ingresar, ¿no? Entonces hay que tener objetivos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, uno de los objetivos a corto plazo es ingreso, ¿no? La preparación en aprovechar esta temporada, ¿no? Esta época que estamos en casa, ¿no? La pandemia que no solo no solo tiene desventajas, sino hay muchas ventajas. Por ejemplo, podemos estudiar tranquilamente en la comodidad de nuestra casa, ¿no? Ese es uno. Dos, en cuanto a los objetivos a mediano plazo, ¿no? Es consolidar la forma de trabajo. Una forma de trabajo, como ya estamos comentando, colaborativo,
¿no? De grupos pequeños para avanzar rápidamente, ¿no? Y en este caso interactuar mucho con los compañeros o con los docentes. Nosotros, o en mi caso, yo voy a integrarme a apoyar aquí al grupo Curi, ¿no? Somos compañeros de trabajo de hace mucho tiempo también con Hugo, y es fortalecer el tema de matemática, ¿no? Entonces quisiera compartir la experiencia que tengo en el curso de álgebra, básicamente, Sí. y desde ya, ¿no? Vamos anunciando que para el día viernes, ¿no? Vamos a tener un seminario, ¿no? Seminario de problemas tipo examen de admisión único, ¿no? Entonces, previamente les voy a mandar la lista de problemas y vamos a resolver, y ese día espero que pues pregunten Ah, sus ya. dudas, ¿no? Voy a mandar ese documento para que lo vayan viendo, revisando, ¿ya? Bienvenido entonces. Bienvenido, Freud, porque sí, estábamos conversando de eso, pero no sabía el día, así que el viernes, ¿a qué hora? Eh, Está por confirmar porque creo que tienen clase el viernes, ¿no? El viernes, ¿a qué hora tienen clase? Para En no la tarde cruzar. tienen clase. Allá, de 6 a 9 creo tienen clases. Claro, entonces, pero bueno, queda por confirmar la hora, pero ya está el Ajá, seminario. Tú me estabas claro. estaba conversando, y esto les va a interesar seguramente a los chicos, que, a ver, antes de entrar al plato fuerte, que eso les va a interesar, ¿no? Las derivadas, cómo resolver problemas de examen de admisión que normalmente son complicados, pero con derivadas facilísimo, ¿no? Algunos Claro. problemas. Sí, sí, efectivamente. En álgebra, en trigonometría, por ejemplo, hay problemas para calcular valores máximos o valores mínimos de funciones. Y el cálculo de máximos y mínimos es una de las aplicaciones de las derivadas, ¿no? Mm, Entonces, cuando uno postula a la uni y tiene este conocimiento, como que puede acelerar, ¿no? La solución de un problema. Entonces, como que tendrías ventaja frente a otros estudiantes que no conocen esta teoría. Claro que el objetivo del examen no es saber derivar, ¿no? Porque los problemas pueden salir sin derivar. Obviamente, la resolución va a ser un poquito más complicada, con más pasos, ¿no? mm. En cambio, si utilizamos la derivada, se acorta. Una, como digo, es la aplicación en máximos y mínimos. Otro es cuando nos preguntan, por ejemplo, si una sucesión, una serie, converge o diverge. Para saber si converge o diverge debemos aplicar límites. Y a veces cuando aplicamos los límites bajo las operaciones básicas, factorización, racionalización, Se etcétera, complica. nos complicamos. Pero si le aplicamos la regla de Hospital, por ejemplo, que es una aplicación también de la derivada, sale en 2, 3 pasos. Mm. Y ganamos tiempo, obviamente, en el examen de admisión, ¿no? Y tenemos ventaja, ¿no? Claro, yo te cuento una experiencia y también lo comparto acá con los chicos. Yo, en Huancayo estaba antes de venir acá a Lima, ¿no? Estaba en una universidad, un ciclo antes de venir acá a estudiar definitivamente. Pero en ese Allá. primer ciclo me enseñaron a derivar, me enseñaron a Ya. derivar. Y entonces, pero como yo quería otra carrera, que no era la que yo estaba estudiando ahí, cuando vuelvo, digamos, a la academia, vuelvo a prepararme para postular ya definitivamente acá en Lima, yo me acuerdo que los problemas de razonamiento matemático, habían varios problemas de razonamiento matemático y de aritmética que yo los sacaba rapidísimo con una derivada, Ah, rapidísimo, y el profesor completaba cuadrados, maximizaba, minimizaba, y la cosa era rapidísima con derivada, y no es que la derivada sea tan complicada, ¿no? no, la aplicación, las La reglas de aplicación, ajá. derivación son directas, ¿no? Son Tú- bastante tú- directas. A ver, digamos, por ejemplo, acá un chico acá, como los que nos están escuchando, un chico pre que tú tienes bastante tiempo de experiencia, bastantes años de experiencia con pre. ¿En cuánto tiempo, cuántas horas de clase? Así es decir, profesor, yo no sé nada de derivadas. Yo no sé, apenas conozco algunas funciones en álgebra. En un seminario de cuántas horas ellos van a salir pudiendo aplicar derivada para buscar máximos y mínimos de funciones. ¿Cuánto tiempo Ya. calculas? Justamente como tú dices, para aplicar la Aplicar, derivada, claro. No estoy horas hablando de de demostrar, no. La parte más clase. dura de la matemática no, sino la parte aplicativa, como Ujú. lo que me va a servir en un examen de admisión. Ya. En una hora, por ejemplo, la parte teórica con ejemplos, ya el alumno lo puede entender fácilmente por encima. En una hora es suficiente.
En la siguiente hora, ya resolución de los problemas aplicando esas propiedades, esas fórmulas de derivada y suficiente para examen de admisión. O sea, dos Pero si hablamos, horitas. como tú dices, de demostrar, suficiente, ajá, 2 horitas. 2 horitas y yo puedo, o sea, pero claro, esto no lo puede hacer también cualquiera, ¿no? Tú eres especialista en álgebra y seguramente manejas, pues, los Claro, ejemplos, conoces los casos, ¿no? Por la exacto, porque especialidad que tienes. hay muchas reglas de derivación, hay bastantes, ¿no? Ah, no, claro. Pero de todas ellas, hay 3 o 4, ¿no? Que son las necesarias, que son las suficientes para poder resolver problemas tipo examen de admisión 1. Algo así como las carnecitas, ¿no? Las carnecitas para Ah, postular. Lo que te va a dar ah, ventaja en un examen de admisión, ¿no? Porque normalmente, pues, en el sílabo de un colegio, en el sílabo de una academia, no se pone derivadas. no, jamás lo van a poner, jamás, porque ahí plantean, eso no viene en el examen de admisión, en el examen de admisión te están pidiendo logaritmos, funciones, etcétera. En ningún momento se pide derivados, ¿no? Entonces no te van a enseñar jamás. Pero si tú supieras eso, ¿no? Aparte, entonces ahí es donde tú ganas la ventaja, ¿no? Y eso Claro. le ocurre, por ejemplo, que yo he visto varios estudiantes que quieren entrar a la uni, pero ya están estudiando, por ejemplo, en la del Callao, en la San Marcos, ¿no? Ya hicieron el primer ciclo, de repente, de ahí postulan a la uni ya con su conocimiento de derivada y destrozan las preguntas, ¿no? Agarran un problema, derivan, clave A, clave B, clave C, y ya están avanzando rápido, porque ya Sí, tienen ese sí, conocimiento. eso a mí me pasó, como te digo, ¿no? Yo estudié claro, pero yo, claro, para descubrir eso, yo no tuve un profesor que sepa dónde están, digamos, los puntos clave, como tú. Yo tuve que pasar un semestre en la universidad para lograr esa competencia, pero claro, Exacto. si apuntamos directamente al grano, ¿no? Lo que me va a dar ventaja en un examen de admisión frente a otros postulantes que no tienen esa herramienta, que sean 2 horas, pues me parece que está genial, ¿no? 2 horitas para tener esa herramienta tan valiosa que además me va a servir en la universidad. Claro, y no solo en el examen de admisión en la universidad, sino también en otros cursos como el tuyo, ¿no? En física, ¿no? A veces hay momentos que tienes que derivar y sale rápido, No, sí, 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 en el semestral ¿no? Creo que intensivo, en el curso intensivo, de intensivo uni, sí, hay algunos problemas donde he ya, tenido que hacer derivada con los chicos. Algunos chicos bueno, acá, cinemática, digamos, saben derivar para la física, pero no sé si sabrán derivar para RM, para aritmética, ¿no? claro. Que se puede, se puede. Hay temas específicos donde se aplica, pues, ¿no? En el caso de nosotros de álgebra es funciones, máximos y mínimos, también en ecuaciones, ¿no? Ujú. Para hacer problemas sobre raíces, Cardano-Vieta, suma de potencia de raíces, en series y sucesiones, en logaritmos, para hacer las gráficas, ¿no? Hallar máximos valores, mínimos valores, ver si una función es creciente o decreciente. Cuando tenemos en ecuaciones raíces de multiplicidad, cuando hay raíz doble, triple, ahí entra la derivada, por ejemplo, ¿no? Así. Entonces, en esos puntos específicos, ¿no? Y tenemos ventaja, pues, conociendo la derivada. Mm. Así es. Entonces tu seminario va a estar interesante y el aporte va a ser grande, sobre todo para los que postulan a Uni o San Marcos, Villarreal, pero ingenierías, porque que yo sepa no existe ninguna ingeniería que no tenga ese aparato matemático, ¿no? Claro, todas las ingenierías tienen que pasar por el cálculo diferencial, ¿no? El cálculo diferencial implica, pues, derivadas, ¿no? Y hay diversos tipos de derivadas, pues, implícitas, ¿no? Derivadas parciales, todo un tema. En realidad, Claro, claro. bueno, aprender es un curso en realidad, ¿no? Es un curso. Pero la aplicación, como comentabas, es así puntual, ¿no? Para examen de admisión, no es puntual. Y apoyaría bastante. Entonces eso lo vamos a tener el viernes, entonces nos vamos preparando, chicos, el viernes un seminario de cómo resolver problemas de examen de admisión de forma rápida usando la derivada. Bien. Ujú. Entonces, tal vez de repente pueden sugerir por el chat, ¿no? En qué horario se les acomoda mejor, porque yo tengo tiempo en las mañanas, por ejemplo, parte de la tarde, eso por ejemplo es fijo. De repente hay gente que en la mañana está libre, podemos iniciar con ellos, ¿no? Una Sí, parte. Acá Baruch Cáceres creo nos quiere hacer alguna pregunta. ¿Cuál sí, sería? Baruch, dinos, Sí, no, no sé nomás. si por chat o por micro.
sí, es importante. Cualquier pregunta, duda o sugerencia, ¿no? ¿En ¿En qué qué curso curso lo se utiliza? utiliza? En todo. Bueno, en la universidad, cuando yo estudiaba ingeniería, aplicaba bastante en lo que era física, ¿no? En física 1, física 2, ya en cursos de estadística también. Luego más arriba en los cursos de mecánica, de resistencia a materiales, en el curso de dinámica, ¿no? En el curso de cinemática. Se aplicaba bastante, ¿no? En Pero no física solamente, 3. claro, pero a ver, por ejemplo, cualquier ingeniería, como decía la vez pasada otro invitado, Joseph Beltrán, cualquier ingeniería es matemática, cualquier ingeniería es, perdón, cualquier ingeniería es física. Y entonces, la base de la física en realidad es la derivada, derivadas integrales, o sea, cálculo. Por eso también es que la vez pasada que hablábamos con los chicos, les decíamos, cuando esos libros como el Zero y el Tipler, que son libros muy buenos, el problema es que tienen derivadas integrales y luego no lo entiendo. Es que toda la física es derivada integral, pero también se deriva, por ejemplo, se aplica cálculo, por ejemplo, en química. Claro, sí, sí. Cinemática de las Economía, reacciones. Economía es bastante, se aplica, de hecho, sí, sí. economía, administración, es full gráficos. Y creo Sí. que, y creo que estadística, ya el curso de estadística, no Ujú. solamente ya ingeniería, o sea, ya va más allá de la ingeniería. Por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, esas Ya. gráficas de la meseta, del pico, la curva, el factor R, todo eso, ¿qué cosa es? ¿Medicina o estadística? Eh, el factor, ¿cómo dijiste? La curva. No, no, o sea, no, o sea, yo solamente le pongo en contexto que actualmente por la pandemia Ya. se evidencia cómo para poder manejar, proyectar, de alguna manera prevenir los contagios, se necesita mucho análisis de dato estadístico. Sí, El claro. colegio médico, o sea, los médicos, el colegio médico toman decisiones muchas veces basados en la matemática dura de la estadística. Y estamos hablando de estadística y medicina. Lo mismo va a suceder con sociales, ¿no? Por Ujú. ejemplo, índice de pobreza. Mm. Todo eso también es estadística. Entonces, en el caso de la estadística abarca mucho más allá de las carreras de ingeniería o de economía, sino que esto va incluso hasta las carreras de letras, como les decía, por ejemplo, en sociales, ¿no? Índices de población, índices de natalidad, mortalidad y todo eso, y deben haber otras cosas más. Hay preguntas interesantes. A ver, Y estaban preguntando qué libros, ¿no? sí, hay Bueno, varias hay preguntas. muchos libros. Un libro de un autor peruano bastante usado es el Análisis Matemático 1 de Armando de Enero. Otro libro extranjero que es muy bueno es de Hasser and Sullivan. Se llama Análisis Matemático 1, ¿no? Lo estoy escribiendo en el chat por si acaso para que lo puedan buscar o tener, ¿no? Andy también preguntaba, profe, ¿significa que más prima álgebra y física? Los cursos como trigonometría y física pasan a segundo plano. Bueno, en realidad todos los cursos son importantes, pero lo que, digamos, tiene la base para todos esos cursos definitivamente es el álgebra, ¿no? Para un estudiante de ingeniería. Y la física, obviamente, ¿no? La física y el Claro, álgebra como que son pilares. La trigonometría podríamos decir que es como una extensión del curso de álgebra en realidad, ¿no? Porque también trigonometría trabaja funciones trigonométricas, funciones mm, inversas, ecuaciones trigonométricas, inecuaciones y trigonométricas. Entonces viene a claro, ser como un caso especial de lo que es el álgebra, es una extensión de ese curso. sí. Yo, Entonces, yo, yo acá quisiera ver, te comento y a ver qué te parece, la idea que tengo respecto a la pregunta que hace Andy, ya. porque yo tengo mi libro favorito de Ujú. cálculo, de derivadas integrales, para mí, mi libro estrella, ¿no? Para mí, el Stewart, Claro, eh, igual, sí, sí. claro, para mí el Stewart es el libro, ¿no? El libro. Ahora, ¿por qué? Porque hay un libro de Stewart que se llama Precálculo, Ya, sí, sí, ¿no? sí. Creo Precálculo que de conozco. Stewart.
Color ¿Perdón? blanco, creo que es, ¿no? Color blanco, creo, no me acuerdo. Bueno, depende de la edición, ¿no? Depende de la edición, pero hay uno que se llama Precálculo de Stewart, y lo que yo he podido encontrar en Precálculo, y chicos, ustedes que están en academia, recomendadísimo Precálculo de Stewart, y es más, lo puedes encontrar por internet, seguramente, si buscas bien. ¿Qué pasa Ujú. con Precálculo de Stewart? Corrígeme si me equivoco, Freud, en lo que voy a decir, porque yo no soy especialista en álgebra. Yo lo que he notado es que cuando yo estaba en la academia, por ejemplo, me enseñaban geometría. ¿Ya? El teorema de Herón, ¿ya? Por Ujú. ejemplo, el teorema de Herón nunca lo he usado en la universidad. Ah, claro, hay muchos El, teoremas que no han sido usados en la universidad, ¿eh? Los es 5 años decir, mismos. de todo del 100% que me enseñaron en geometría en la academia, en la universidad usaba el 5% y eso es mucho. ¿Por qué? Porque cuando tienes que hacer cálculos a nivel del espacio, o sea, ya geometría, ¿no? A nivel del espacio, en la universidad, no utilizas la geometría euclidiana, que Exacto. es la geometría. Profesor, ¿qué cosa es geometría euclidiana? La geometría que te enseñan en la academia, esa es geometría euclidiana. Sino que en la universidad, los mismos problemas los resuelves con un método más potente que se llama geometría analítica. ¿Y qué es la geometría Y eso analítica? está relacionado con el álgebra. Claro, la geometría analítica Claro, es como la fusión entre la geometría euclidiana y el álgebra. Entonces, ya no resuelves, cuando vas a estar en la universidad, cuando vas a estar en... no, Baruch, geometría descriptiva es otra cosa. es Pero, otro tema, pero, claro, esa es sí, otra sí. cosa, esa es otra cosa. Es para dibujos, Geometría diseño. descriptiva es distinto, pero a donde quiero ir es que en la universidad ya no resuelves los problemas de geometría que haces en la academia, pues no te sirve mucho. Lo que te sirve es llevar esos gráficos a funciones y resolver funciones, o sea, es álgebra el asunto. Y lo que me encanta de precálculo de Stewart, lo que a Ujú. mí me fascina es que este autor es como que todo lo que no te va a servir, toda la matemática que no te va a servir en la universidad, no te enseña en el libro. En el libro te enseña desde la suma, desde 1 más 1, pero lo que te va a servir para el cálculo en la universidad. Entonces yo no entiendo, yo no sé por qué a veces a los chicos para un examen de admisión les piden unos temas en muchos cursos, ¿ah? En muchos cursos, no solamente estoy poniendo como ejemplo geometría, pero no, pues en muchos cursos, temas que a la larga no lo ven, no les sirve de mucho, más que de algo anecdótico, como parte de la historia de la matemática, pero otra aplicación no, y eso es lo que a mí me encanta de precálculo de Stewart, por eso lo recomiendo, no sé qué piensas, Freud. Ese libro, digamos, es eh, actual, ¿no? Los libros que comentabas son un poco antiguos, pero son buenos también. Pero lo que tú mencionas es importante porque ya está enfocado a los tiempos de ahora, ¿no? Lo que es contemporáneo, porque inclusive las gráficas de funciones, los ejemplos de gráfica de funciones lo tienen diseñado para utilizar calculadoras graficadoras, ¿no? O Claro. graficadoras, aplicaciones de software para verificar los gráficos, intersectar, etcétera, ¿no? Y analizar los sólidos de repente cuando hacen rotar y esas cosas. Ujú. Y es toda una colección, ¿no? Porque también hay análisis, el precálculo, luego hay el cálculo 1 y el cálculo 2, ¿no? Y Claro. barre con todo, con lo que es el Sí, análisis ajá, sí, sobre sí. Para funciones mí, para mí integrales y Stewart es todo. el libro, Sí, es mi ese libro libro, favorito de cálculo. ese libro no lo mencioné, ¿no? Porque eso lo usamos en la universidad para el dictado de cálculo diferencial integral, pero justamente tiene razón, hay un libro antes de todo eso, ¿no? Que es el precálculo, y que tiene Ujú. los puntos así específicos que deberían revisarlo justamente los alumnos porque para el examen de admisión les va a servir, ¿no? Es justamente tiene la esencial. Sí, yo Sí, ese ahí libro estoy lo de acuerdo. conocí porque acá en Lima tienes el campus de ESAN, que está muy cerca al campus de UPC, ¿no? Ujú. Son Sí, sí, sí. vecinos, ESAN y UPC, y alrededor, Ah, por las calles alrededor, hay bastantes grupos de estudio, porque claro. justamente los alumnos ingresan a ESAN, ingresan a UPC, y la matemática, el álgebra que le enseñaron en el colegio, en la academia, no les sirve, no le basta, y en la universidad están volando, porque esas universidades exigen.
A veces claro. uno piensa que la universidad particular, no, uno pasa por agua caliente, pero no en todas las particulares es así. Ujú. Y entonces habían grupos de estudio y yo vi ahí que los grupos de estudio usaban precálculo. Pero el chico ya está en la universidad, es que le faltaba base. Y esa base es precálculo. Ahora, chicos, ustedes que me están Ah, escuchando, si ustedes revisan precálculo de Stewart, se van a encontrar con temas de la academia, pero solamente que le han quitado todo lo que en la universidad no te va a servir. Freud, Baruch tiene una sí. pregunta interesante, a ver si nos puedes hablar un poco de la geometría descriptiva. Ah, ya. Sí, justo estaba comentando. Ese curso normalmente se enseña en ingenierías como mecánica, ¿no? Mecánica, industrial, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el diseño, ¿no? Cuando yo estudié ingeniería industrial en la Universidad Católica, yo llevé dibujo 1, que eran los trazos básicos, ¿no? Luego dibujo 2, donde sí era pura geometría descriptiva, ¿no? Donde el curso se basa pues con un lápiz y con, ¿no?, el compás, ¿no?, hacer algunos gráficos de rectas, ¿no?, de puntos en el espacio, luego construcción de sólidos, luego el desarrollo del sólido, ¿no? Por ejemplo, tienes un cubo, ¿no? Si lo destapas, cómo queda, etcétera, pero sabemos que hay sólidos pues, de más caras, ¿no? Entonces, todas esas cosas se estudiaba ahí. Y todo eso era antesala para llevar el famoso curso de dibujo mecánico 1. Me acuerdo Ajá. que cuando tú llevabas dibujo mecánico 1, o sea, que habías como que evolucionado, ¿no? Porque ya habías pasado dibujo 1, de geometría descriptiva, y en geometría descriptiva jalaban a casi todo el mundo porque era bien complicado, pero bueno, estudiando, se pasa el curso, ¿no? Y ya llevas ya Sí. diseño mecánico 1, diseño mecánico 2, luego taller mecánico para elaborar piezas mecánicas, en el caso de Sí. ingeniería industrial, ¿no? Eh, Entonces, eh, todo ese recorrido es para llegar a ese punto, ¿no? es decir, Y geometría descriptiva es como el curso básico para aquellas carreras donde tienes que aprender a hacer planos. claro, Planos de, bueno, de planos de piezas construcciones o mecánicas, planos de de piezas, planos de motores, máquinas, ¿no? de máquinas, claro, donde estudias el corte, ¿no? Tú debes imaginar cuando cortas que se va a ver las famosas vistas, ¿no? Vista de perfil, vista Claro, frontal, horizontal, etcétera, ¿no? y chicos, Ujú. geometría descriptiva no es para calcular, no es para calcular, no vayan a pensar que geometría descriptiva es como geometría analítica, como geometría euclidiana, que son fórmulas. En geometría descriptiva, No, fórmulas, o sea, hay principios, hay axiomas, hay teoremas, pero no es un curso para calcular, es más bien para tener orientación espacial y ahí es donde muchos caen, ¿no? claro. Ahí hay técnicas para construir, por ejemplo, la elipse, construir la parábola, la hipérbola, intersección de sólidos, ¿no? Son metodologías, hay pasos que seguir, cómo intersectas un cilindro, ¿no?, versus una pirámide, por ejemplo, y luego encontrar esa curva o esa zona o ese polígono de intersección. Y tú entras al examen pues con tu lápiz, ¿no? Entras con tu compás, entras con tu regla, ¿no? Para que Tus puedas medir, escuadras. y te escuadras y nada más, ¿no? Entonces con eso estás ahí que trazas y trazas y trazas y trazas, etcétera, ¿no? Entonces, y Ujú. vuela tu imaginación un montón, y eso hace que desarrolle la imaginación en lo que van a ser futuros ingenieros, ¿no? Por eso el curso es ahí fundamental, ¿no? A ver, vamos avanzando con las preguntas, todavía hay algunas pendientes, pero Baruch dice que un profesor le dijo que era el curso más difícil, supongo que te refieres a geometría descriptiva, y yo sí sé que es así, mucho jalado hay en geometría descriptiva, y es más, sé que los profesores que dan clases particulares de geometría descriptiva no son muchos, ¿no? Son muy escasos los profesores que dan clases particulares de geometría descriptiva y cobran bastante porque justamente es complejo, mucha imaginación espacial hay que tener para geometría descriptiva. Sí, eh, pero no es imposible, digamos, ¿no? Ah, claro, También, claro. también hay que ver que esa geometría no tiene mucha relación con la geometría que se estudia a nivel de pre, ¿no? Cuando estamos postulando, es distinto. O sea, tú puedes dominar tu geometría plana, tu geometría del espacio, ¿no? Que los problemas que vienen en el examen de admisión, pero cuando estás en geometría descriptiva es otra cosa, es distinto. Ahí tienes que manejar o saber manejar el compás, ¿no? Saber Ujú. manejar los instrumentos. Sí, Porque un problema que va en contra tuyo es el tiempo. Si tú te demoras, de repente haces
una circunferencia de radio 5, pero hiciste de radio 5.2, tienes que borrar y etcétera, y ahí se te va el tiempo, ¿no? O de repente ubicas un punto en el plano, lo ubicas mal, digamos es el vértice de una pirámide, y a partir de eso construyes todo, pero ubicaste mal ese vértice y todo tu sólido ya está mal. Tienes que borrar todo, porque para que intersectes no va a salir lo mismo, entonces es práctica, básicamente. Y en Entonces, carreras como arquitectura, claro, te piden una pulcritud, o sea, sí. que haya una pelusa de gato en tu, ¿no? En tu trabajo, y ya estás hecho. Ah, Se pide una pulcritud, una precisión, y ahí también el pulso, ¿no? A veces los nervios, estoy con los nervios, las manos me sudan. Cuidado con eso para los cursos de planos. Analí pregunta, ¿qué le llegó a interesar de la carrera de ingeniería industrial? mm, Y en ya, ingeniería industrial, ¿cómo emplea la geometría descriptiva? Dice Analí. ya. Bueno, la geometría descriptiva, los ingenieros industriales lo emplean para lo que es diseño de piezas mecánicas, ¿no? O diseño de máquinas. Porque un ingeniero industrial tiene una parte que es trabajar en planta y otra parte que es trabajar en temas de gestión. ¿Qué es trabajar en Entonces, planta para los chicos? trabajar en planta es cuando, supongamos que tenemos una empresa que produce repuestos, ¿no? De tuercas, pernos, tornillos, tiene que ver mucho con metales, ¿no? El ingeniero industrial. Entonces, para que se haga esa producción, eh, los clientes te piden, ¿no? Queremos una tuerca donde la cabeza tiene que ser un hexágono, el grosor tanto, etcétera, te dan las características. Entonces, tiene que pasar por el área de diseño. Entonces, en el área de diseño tiene que haber dibujantes. Normalmente se contrata a técnicos que han estudiado dibujo en Senat. Entonces, ellos son la mano derecha de los ingenieros industriales que trabajan en esa área. Entonces, ellos tienen que hacer el diseño, el dibujo. Complementan. Ajá, hoy en día el dibujo no solamente es al lápiz, sino ya hay software también, ¿no? Tienen el Inventor, tienen el AutoCAD, etcétera. Hay varios software donde ya la gráfica la hacen en la máquina. Y una vez que tienen el modelo, ¿no? Pasa justamente por la verificación del ingeniero industrial, ¿no? Ver las cotas, las medidas, que cumpla ciertas normas, etcétera. Una vez que está validado, ya pasa a producción. Producción significa que, dado el plano, ahora agarramos los metales y con las máquinas, el torno, la fresadora, etcétera, con esas máquinas generamos el molde. Una vez que generamos el molde digamos, ese perno, ya con el molde metemos a la otra máquina donde se hace ya la reproducción en cadena, ¿no? De ese molde. La Y la producción en industria serie. en serie va produciendo 1000, 2000, 3000, depende de los pedidos, ¿no? Claro, y por eso Entonces, el diseño tiene que ser exacto, ¿no? Porque te falla una sí, cosa y luego 2000, 3000 para corregir metales, ya, ¿no? ni hablar. Y eso pasó, por ejemplo, en RENIEC, ¿no? Cuando estaba trabajando en RENIEC, nosotros teníamos el proyecto de sacar el DNI electrónico. El DNI electrónico, ¿no? Es como una tarjeta que tiene cierta dimensión. Y hubo un error en el diseño y sacaron con unos milímetros más pequeños. Entonces, y habían producido ya, creo que como 100.000 DNIs de ese tipo, y todo se tuvo que invalidar o cancelar, no se pudo repartir a los ciudadanos porque las medidas no eran las correctas, ¿no? Y hubo ahí Pasó todo, eso, llegó a pasar. pasó eso, ajá. Y eso, ¿cuánto dinero le ha costado al Estado? Dinero al Estado. Bueno, los técnicos, los diseñadores que han estado metidos en eso han tenido juicio, pues no para que puedan pagar, porque ya eso fue un error de ellos, ¿no? Claro, Fue, claro, por eso son tan exigentes los profesores en la universidad con la precisión, la pulcritud, al hacer dibujos, ¿no? Diseños de planos y geometría descriptiva. Andy pregunta, dice, para ingeniería civil, ¿en qué curso debería serme más fuerte? ya. Bueno, en ingeniería civil, civil tiene que ver la parte de construcciones, proyectos de construcción, ¿no? Entonces, definitivamente, de los cursos importantes es la geometría descriptiva. Ellos llevan, de hecho, geometría descriptiva. Aparte, también bastante la matemática, ¿no? Lo que es el Cálculo. cálculo diferencial, cálculo integral, la estadística, ¿no? Y por ahí también química, porque, por ejemplo, cuando hagan el concreto, ¿no? Ah, Tienen que hacer ahí mezclas y claro. todo. Para la construcción hacen resistencia ¿no? ¿Cómo va a resistir el edificio? Entonces, esa es resistencia a materiales, esa es Resistencia a materiales. táctica, eso tiene que ver con física. Física estática, Entonces, física mecánica, la parte de mecánica en física, ¿no? la Sí. mecánica, exacto.
Entonces, mucha física, digamos, ¿no? Ahora que estamos preparándonos, mucha física, mucha matemática, ¿no? Para lo que es ingeniería civil, ¿no? De hecho. Analí preguntaba también qué me interesó para inclinarme por ingeniería industrial. Bueno, cuando uno es joven, ¿no? Tiene a veces referentes, ¿no? Un referente que yo tenía era un primo, ¿ya? Este primo estudiaba ingeniería industrial en la de Lima. Entonces, él me lleva pues 4 años más adelante, ¿no? Entonces él me decía, oye primo, debes estudiar ingeniería industrial porque ahí estudiamos esto, lo otro. Y yo siempre decía, a ver, préstame tu cuaderno, ¿qué están haciendo, no? Y ahí yo veía, pues, ¿no? Las funciones, las derivadas, así. Entonces, me gustaba, ¿no? Y él me explicaba, ¿no? Que tiene que ver con la planta, tiene que ver con gestión, y a mí más me llamaba la atención esa parte de la gestión, porque en la parte de gestión es donde tú, por ejemplo, estás a cargo de proyectos, ¿no? Proyectos de investigación, proyectos informáticos, proyectos de producción, hay diferentes tipos de proyectos. Entonces, esa es la parte que más me gustaba, ¿no? Por eso yo preferí industrial, pero como decía, tenía como un guía, un mentor que era mi primo. Bueno, él actualmente, por ejemplo, con ingeniería industrial, está trabajando en SUNAT ya como 20 años, ¿no? Es gerente en SUNAT y está en temas de proyectos, ¿no? Puros proyectos. Y si hoy se dan cuenta, SUNAT ha avanzado bastante en lo que es la parte digital, ¿no? Si uno quiere hacer trámites, etcétera, usted entra en su página y todo está por internet, ¿no? Entonces, y si ustedes entran a la página de SUNAT para la parte de trabaja con nosotros, piden bastante ingenieros industriales, ingenieros de sistemas, matemáticos, estadísticos, para los modelos, para hacer el estudio de los datos. Hay gran cantidad de datos. Entonces, ahí entra temas de minería de datos, ¿no? De Big Data, para que puedan automatizar todos los procesos, porque imagínense cuántas sedes tiene SUNAT, cuántas empresas hay, a cuántas personas tenemos que calcular sus impuestos, etcétera, etcétera. Entonces tiene que estar con un soporte informático, pero grande, ¿no? Grandes storage, que son gestores de base de datos, para que puedan gestionar esto. Entonces, a la larga, bueno, lo que yo podría comentarle a todos los jóvenes que están hablando, preguntando sobre estos temas, es de que esta es una etapa cuando uno se prepara, ¿no? Estos conocimientos que debemos adquirirlos es para justamente superar esta evaluación que es el examen de admisión. Pero si de repente yo me enfrasco y quiero ser el mejor, no sé, dominar geometría, y yo recuerdo que hay problemas de triángulos, pero casi imposibles, ¿no? Te dan un lado, un ángulo, y con eso tienes que hallar el otro, y uno se raya y se mata, y hay gente que llega, ¿no? A resolverlo y domina triángulos, pero llegas a la universidad y a veces no usas ni un triángulo notable, o sea, y a veces dices, ¿por qué he sido tantos triángulos? ¿No? Y la carrera es de otras cosas, ¿no? Por Claro. ejemplo, se cultiva mucho en las carreras lo que es las habilidades blandas, ¿no? Cómo te desenvuelves, cómo te expresas, hay diferentes competencias, ¿no? Y eso se va aprendiendo después en la universidad. Entonces, de hecho hay que saber, pues, triángulo, ¿no? Pero lo necesario para ingresar en la vida, ¿no? No quedarse ahí, porque hay muchas cosas, hay más cosas adelante que uno puede aprender y destacar en eso, ¿no? Entonces, eso según lo que me estaban comentando. Y también preguntaba Franco, profe, ¿usted qué carrera estudió y qué fue lo más difícil de su etapa universitaria? Ah, ya. Bueno, al principio estudié ingeniería industrial, luego yo estaba dictando clases en la academia, ¿no? Álgebra, y mis compañeros, varios eran matemáticos puros. Y como yo dictaba álgebra y estaba empapado con el dictado, porque mi vocación siempre ha sido dictar, entonces mis compañeros me animaron a estudiar matemática pura. Entonces, la siguiente carrera fue matemática pura, ¿no? Y estudié en San Marcos. Pero a mí siempre me ha gustado también la parte informática, ¿no? Los software y todo. Entonces, la siguiente carrera fue ingeniería de sistemas. Y ya esas fueron las carreras que tuve. Y, bueno, yo estudiaba eso y todo el tiempo enseñaba. Y como ya estaba en la universidad, ya es buen tiempo estudiando esas dos carreras en San Marcos, conocí a los profesores y ahí empecé a enseñar en San Marcos, ¿no? Cálculo diferencial, estadística. Y así fue, ¿no? Entonces ya por ese motivo fue que dejé la academia, pues, ¿no? Porque ya estaba dictando en las universidades. Tenía los grados y todo, y postulé a la UPC, entonces entré y actualmente dicto estadística en UPC. Y bueno, para dictar esos cursos también tienes que especializarte, ¿no? Entonces he tenido que estudiar una maestría en estadística aplicada, ¿no? Para profundizar todo el tema de estadística, ¿no? Yo les comparto una experiencia, chicos. En mi caso,
yo jalé cálculo 2 y cálculo 1. O sea, los jalé dos, o sea, no fui a la beca, pero cálculo 1 y cálculo 2. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaba? Que, que yo, para prepararme para la universidad, yo me preparaba en una academia, que no está en Lima, es una academia en Huancayo, en provincia, y mis profesores eran muy prácticos. Mis profesores enseñaban bien, enseñaban bonito, y te enseñaban los truquitos, las cositas fáciles, caso práctico, así bien. Entonces era muy cómodo y a mí me iba súper bien. Yo decía, la matemática es lo mío. Pero cuando empecé a llevar cálculo para ingeniería y me decían, demuestra este límite, una cosa es calcula el límite y otra cosa es demuestra. Una cosa es calcula la función, ¿no? El máximo y el mínimo, otra cosa es demuestra. Y cuando me pedían demostraciones, yo ahí pagué las consecuencias de que en la academia no me habían enseñado a un análisis más profundo, sino que estaba más bien en caso práctico, caso, ¿no? Truquitos y truquitos. Y pagué las consecuencias, pues. Ese fue mi caso. Ya luego te acostumbras y arrancas, no sé, es como que te golpea, pero tienes que pararte. Hay más preguntas. ¿A qué me dice? Y para ingeniería de sistemas, ¿qué tendría que reforzar? Bueno, para ingeniería de sistemas, básicamente es lógica, ¿no? Es análisis. Y eso tú lo consigues cuando haces o conoces muy bien los cursos de matemática. Debido a que en matemática se presentan casos y casos, me refiero en general, ¿no? En aritmética, en álgebra, ¿no? En trigonometría, geometría. Todos esos problemas, todas esas situaciones problemáticas hacen que desarrollen el ingenio, ¿no? Dentro de ti. Entonces, eso es lo que en ingeniería de sistemas se necesita, porque ingresas a esa carrera, de hecho vas a llevar cursos de matemática, de estadística, etcétera, pero aparte, lo que te va a diferenciar de otras ingenierías es los cursos de algoritmos. En algoritmos, que es la introducción a la programación, hay Claro. muchas situaciones lógicas, ¿no? Es que Mm, inicia A, tengo estos datos, si estos datos son mayores o menores que tal cosa, hago tal cosa, si se cumple hago esto, y si no se cumple esto, etc. Entonces, situaciones lógicas. Y mm, aparte tienes que tener ese gusto, ¿no? Por la investigación, ¿no? De los nuevos programas, los nuevos software que van apareciendo. Si todo eso te fascina, entonces te encajas en lo que es ingeniería de sistemas, informática, ujú. ingeniería comercial. En realidad son varias. Y, y- No, y, no es lo mismo sistemas o informática, etc. Y claro, no es lo eso, mismo ingeniería de sistemas que informática. Eso también, los chicos a veces piensan que cuando yo voy a estudiar ingeniería de sistemas voy a ser programador, y no es lo mismo no, ni sistemas para que nada. informática, es otra cosa, sistemas. Y ahí quiero aprovechar, Freud, para... Hay una pregunta de Analí que dice, Ujú. ¿cuál es la diferencia entre ingeniería de sistemas y ingeniería industrial? Y antes de entrar a la respuesta de sistemas e industrial, yo quiero complementar la pregunta porque yo recuerdo que a veces cuando ves las solicitudes de empleo, no solicitudes, no, sino el mercado laboral, dicen, para tal puesto en esta empresa se necesita ingeniero de persona con tanta experiencia que tenga título de sistemas o industrial. Entonces, muchas veces lo que hace un ingeniero de sistemas también lo puede hacer un ingeniero industrial. Eso lo he notado, no sé, pero yo no estoy ahí en la cancha. ¿Cómo es Freud? Por qué muchas veces cuando solicitan empleos personal, los requisitos es que sea ingeniero de sistemas o que sea ingeniero industrial, como si fuera casi lo mismo? Obviamente no es lo mismo, pero ¿por qué? Ajá. Bueno, en realidad, cuando tú vas a los trabajos, se encuentra cada cosa, ¿no? Y cada requerimiento. Y sobre lo que tú mencionas, probablemente puede ser de que es un trabajo afín a ambos. Por ejemplo, un industrial lleva cursos de gestión de proyectos Claro. y un ingeniero de sistemas también lleva cursos de gestión de proyectos. Y Ujú. para eso hay una metodología ágil que se basa en lo que es el PMBOK, ¿no? Todos llevan eso, todas las ingenierías. Ahora, el ingeniero de sistemas obviamente lo lleva más a proyectos informáticos. El ingeniero industrial, proyectos en general, que pueden ser proyecto informático, proyecto de inversión, proyecto inmobiliario, ¿no? Y, Pero todo se basa
la metodología del PMBOK o el PMI. Entonces, como esos ingenieros tienen ese curso afín, da lo mismo que entre un industrial o que entre un ingeniero de sistemas. Entonces, en ese trabajo específico. Por manejo Por de eso, proyectos, ¿no? ajá, por eso cualquiera puede entrar. Ahora, Claro. yo como empleador puedo decir, de repente el de sistema me conviene más porque seguro él maneja más software para los proyectos. Sin embargo, el industrial también tiene que manejar software. Hoy en día todas las carreras tienen que manejar aplicaciones, software. No Claro. solamente los de sistemas, ¿no? Los de informática, cualquiera, ¿no? Entonces, como que es así, entonces contrata a uno o al otro. O sea, no Claro. habría ningún problema. Ya en temas específicos de cada carrera, sí, no puedes contratar al uno o al otro. Mm. Por ejemplo, de repente tú quieres en eso, ¿no? De taller mecánico, diseño mecánico, de piezas mecánicas, no voy a contratar a un ingeniero de sistemas. Él jamás ha No, llevado, ni claro. siquiera ha llevado dibujo, ¿no? Claro, claro, Entonces, es otra cosa ya. ahí es distinto. Pero ahí sí podía contratar o a un ingeniero industrial o a un ingeniero mecánico, porque ambos diseñan piezas mecánicas, ambos llevaron dibujos. Entonces, Mm. hay muchos cursos que son afines en varias carreras, por eso que o es lo mismo un industrial o un ingeniero mecánico en ese punto específico. Sí. Pero no es que las dos carreras es lo mismo, o sea, no. Porque Pueden la ser diferencia compatibles en algunos aspectos, pero en es, general van por ajá, ramas en algunos distintas. aspectos, exacto, en algunos aspectos son compatibles y ahí es donde se les puede convocar, porque Claro. sería lo mismo. Daniel Ujú. pregunta, ¿cuáles son los rangos o las etapas para la especialización en una carrera? ¿Hay rangos, hay etapas, hay niveles? ¿Cómo es esto de la especialización en carreras? Bueno, la especialización básicamente se da pues cuando dentro de tu carrera de 5 años, ¿no? De lo que es una ingeniería, podrías por ahí, ¿no? Llevar, en el caso de sistemas, por ejemplo, podrías ir a un instituto a llevar, por ejemplo, Oracle, ¿no? Y tú llevas Oracle y ese curso, ¿Qué es Oracle? ¿Qué Oracle software es ese? es un software de gestión de base de datos. Gestión de base de datos. Sí. Pero no es como, digamos, Excel, que lo puedes aprender en 2, 3 meses. Oracle se aprende en 3 años, por ejemplo, para ser certificado en Oracle. Es toda una especialidad eso. O sea, Oracle es como Excel, pero, Inimaginable. Es pero, amplio, 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 amplio. Es aprender un lenguaje de base de datos que es el SQL. Yo comento eso porque como he trabajado en RENIEC, cuando yo entré a RENIEC, yo conocía Oracle, pero digamos así la introducción, ¿no? Porque había estudiado ingeniería de sistemas. Pero el sugerente viene y me dice, mira, acá tenemos que cargar datos, hacer el padrón electoral para las elecciones, tenemos que ver quiénes están cambiando de domicilio, porque hay votos golondrinos y que esto, que no. Empezó a hablar de un montón de cosas. Entonces es urgente que tú domines todo el tema de Oracle. Mañana mismo te matriculas de un instituto, te especializas en Oracle. Y me sugirió, por ejemplo, TechSoup, pero también hay otros, ¿no? Me fui y estudié con más de 2 años y aprendí todo un mundo, ¿no? Y por eso soy especialista en lo que es base de datos, ¿no? Y en las universidades he podido dictar ese curso. Entonces la especialización dentro de tu carrera la puedes hacer de esa manera, ¿no? claro. Te vas a institutos, ¿no? Y fortaleces algún curso, puedes fortalecer también gestión de proyectos, ¿no? También hay institutos que dictan el PMI, diversos cursos. A ver, un punto importante, y también ya nos han bombardeado de preguntas y ya estamos atrasados con las preguntas. O sea, lo que tú recomendarías entonces es que los chicos, cuando ingresen, además de llevar la carrera, lo que la universidad te da, puedas estudiar en paralelo, por ejemplo, esa especialización que me dices de 3 años para estudiar ese software. No creo que una universidad te dé 3 años de un software, ¿no? Ujú. O sea, Entonces, recomendarías que en paralelo lleven algunas herramientas que les pueda servir, de acuerdo a su carrera, de claro, acuerdo a la carrera. de acuerdo a la carrera. Si estamos atrasados con las preguntas, para ingeniería química, ¿qué debo reforzar? Bueno, en mi caso yo no sé mucho de ingeniería química, donde yo me he metido no había química. No sé tú, Roy. Bueno, ingeniería industrial, yo Ah, sí, recuerdo que llevé tiene química. bastante química. Hasta Eh, biología ven, ¿no? sí, hasta biología. Llevé química 1, química 2, después físico-química, después llevé un curso que se llama metalurgia general, o sea, solo estudias puros metales, 4 meses metales, 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 ¿no?
termoquímica 1, termoquímica 2, papá de ya. la química. Yo decía, Para industrial química, claro. Y yo decía, Claro. pero parece una carrera de ingeniería química, decía, pero química bastante, ¿no? Era justamente porque está relacionado con el diseño de las piezas mecánicas. Haces tú el diseño, no solo tienes que ver la resistencia de los materiales, y para eso entraba bastante la física, sino para ver de qué va a estar constituido esa pieza. Claro. Puede tener acero, aluminio, ferrita, cementita. Según la resistencia que quieras. Claro, los antioxidantes para que no se oxide, ¿no? Porque pueden haber ventanas de metal que estás viviendo frente al mar y se oxidan rápidamente. La sal. Entonces necesitas saber mucho de química para ver con qué tipo de material vas a elaborar una u otra pieza. Entonces, por eso es fundamental la química. Sí. Daniel pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ingeniería informática y sistemas? Puntualmente, ¿no? Ingeniero de sistemas se especializa en crear sistemas y optimizar procesos, ¿no? Que no necesariamente es computadora. Que no necesariamente es computadora. Nos podemos sentar y ver, por ejemplo, analizar el problema de la matrícula en la universidad. La matrícula en la universidad, por ejemplo, es bien complicada, al menos El sistema de matrículas. El sistema de matrícula. El sistema electoral en el Perú. Exacto. ¿Cómo va a ser el sistema de salud. El sistema de salud. ¿Cómo alguien saca cita, ¿no? Y le dan la cita hasta que llega al doctor, cuántos días pasa, etcétera. ¿Cómo hacer ese sistema? Si ese sistema, hoy en día, por ejemplo, en salud, se demora, creo, 2, 3 meses, ¿no? Tú sacas cita en enero y te dan para marzo, abril. Entonces, el ingeniero de sistemas ahí es contratado para analizar cómo se haría para que eso se acorte, ¿no? Saca su cita y sea, pues, no sé, en 2 semanas, etc. Y un ejemplo así práctico de eso es en RENIEC. Vino el jefe nacional de RENIEC y dijo, nosotros, para dar el duplicado del DNI, nos estamos demorando 15 días. ¿Cómo hacemos entonces para que eso se acorte, ¿no? Nos reunieron a todos los ingenieros de sistemas y planteó el problema. Y ahí hubo un debate de 3 días más o menos, y llegamos a la conclusión que teníamos que trabajar en una aplicación, que el pago ya no se tenía que hacer como se hacía antes, ¿no? Tenías que ir al Banco de la Nación, luego con eso tenías que ir a una oficina, hacer tu cola, ir ahí a las personas, decirle acá está mi pago. Cambiamos eso porque simplemente ahora el pago, entraban a la página y ponían ahí, ¿no? Que el código del recibo y se validaba eso y ya esa información se iba de frente al taller donde se hacía el duplicado de DNI, se activaba la máquina, ya le estaban sacando su DNI. Inclusive ahí poníamos una línea donde decía, faltan 3 días para que recojas tu DNI, faltan 2 días, falta un día, ya puedes recoger tu DNI en tal sitio todavía. Entonces, pero toda esa forma lo hacíamos los ingenieros de sistemas. ¿Quién hacía ahora esa aplicación? ¿Quién hacía eso para que hagas clic acá, clic allá, ingrese tus datos? Eso lo hacía el ingeniero de software. Y RENIEC pues tiene todo un área, ¿no? El área de software se llama. Eso está en el centro cívico, en el piso 29, por ejemplo. Todo el piso 29 es software. En cambio, base de datos era en San Borja. Entonces, ahí es una diferencia entre sistemas y el software. El ingeniero informático es otro tema. El ingeniero informático, por ejemplo, en RENIEC analiza la información, saca información de los datos. Por ejemplo, queremos saber cuántos van a votar en Ancash, por ejemplo, en un pueblo llamado Pitipo, por ejemplo. Van a votar tantos, las familias son estas, pero al día siguiente, por ejemplo, de los que van a votar 10.000, aparecieron 100.000, digamos. Y dices, ¿qué? ¿Cómo ha habido tal cambio? Sucede que a nivel político no hacen ciertos movimientos para que gane cierto candidato y cambian de domicilio, pero así, cientos de personas, y eso se llama los votos golondrina. Claro. Los cambian para que voten, luego cambian de nuevo. Entonces el ingeniero informático analiza la información. Y detecta eso. Ajá, el ingeniero informático tiene que saber todo lo que es minería de datos. Tiene que pronosticar, por ejemplo, qué va a suceder después. Por ejemplo, el ingeniero informático ahorita puede estar analizando este tema de la pandemia. ¿Para qué mes? ¿Para cuándo? Etcétera. Va a ver cuántos muertos, cuánto va a bajar, cuántos infectados. El análisis de la información lo hace el ingeniero informático. Y puede tener como soporte a un ingeniero de software para que haga un software, una aplicación, ¿no? Y para mejorar todo el sistema de atención a uno que esté enfermado de COVID, por ejemplo, para mejorar ese sistema, podemos contratar a un ingeniero de sistemas para que haga su diagrama, su modelo, y diga, a ver, para que la atiendan a este señor, primero tiene que ir a tal oficina, segundo, tiene que firmar acá, tercero, tiene que los procesos.
el proceso. Ajá. Entonces, cada uno tiene un trabajo distinto. Conclusión, chicos, ingeniería de sistemas no es computadora. Ingeniería de sistemas son sistemas, sistemas de salud, sistemas de, ¿no? de matrícula de una universidad, son sistemas. Y ya, computación es otra cosa. Tenemos que correr con las preguntas, algunas preguntas las vamos a, tal vez Bueno, disculpen, chicos, si pero son estamos similares con la ya. hora. Hay muchas preguntas. Ujú. Muy bien, chicos, muy bien, sigan preguntando. ¿De qué trata la mecatrónica? Bueno, la mecatrónica, como su nombre lo dice, ¿no? Algo de mecánica, algo de electrónica. Al final de cuentas, es una carrera muy afín a ingeniería mecánica, porque tienen que trabajar con máquinas eléctricas, máquinas a vapor, máquinas de todo tipo, pero también enfatizando la parte de la electrónica. La electrónica implica hacer circuitos digitales, sistemas digitales, ¿no? De modo que podemos operar una máquina a partir de ciertos programas. Y ahí en sistemas hemos llevado algo de eso, ¿no? Teníamos el curso, como decía, de circuitos digitales, sistemas digitales, y todo eso terminaba en arquitectura y otro curso que se llamaba ingeniería de control. Esos 4 cursos abarcaba esta parte de ingeniería mecatrónica y el objetivo era generar máquinas, ¿no? Inteligentes. Se usaba inteligencia artificial, se usaba redes neuronales y sistemas expertos. De modo que es como cuando ustedes han visto esos carritos que se regalan en Navidad, ¿no? A pilas, lo prendes y se prenden las luces, se mueve por todo sitio, pero a veces cuando choca con algún lugar, retrocede. Ahí nomás hay un sistema de inteligencia artificial, porque está programado dentro, que cuando encuentra algo que no le deja avanzar, ya no sigue rodando la rueda en sentido, digamos, horario, sino cambia a sentido antihorario. Claro. Y ahí el Busca una circuito solución. busca una solución, cambia el circuito de 0 a 1, nada más, ¿no? Y cambia el sentido. Cuando gira también. Entonces, ese tipo de cosas se diseña en ingeniería mecatrónica y salva muchas vidas, ¿no? Por ejemplo, en una mina, en vez que el hombre entre, ¿no? A investigar adentro cómo serán las cosas, podemos mandar un carrito tipo robot para que tome foto, video o recoja alguna muestra. Y si por X motivo se derrumba la mina, bueno, se destruye la máquina, pero una vida humana se salva. Entonces ya no entre el humano, sino entre una máquina. O lo mismo, cuando se hace investigación, ¿no? Se manda al espacio, en vez de mandar a una persona, a un ser humano, mandamos una máquina. Creo que ya mandaron a Marte, me parece, ¿no? Sí, sí, ya hay máquinas en Marte. Claro, ¿por qué no mandaron a una persona, por ejemplo? ¿No? La temperatura y todo de repente no va a resistir. Claro. Entonces, esa máquina sí. ¿Y quién ha hecho esa máquina? ¿Quién diseñó esa Fukushima, máquina? Chernobyl, ¿no? Exacto. Justamente un ingeniero mecatrónico es el que diseña ese tipo de máquinas. El dron, por ejemplo, ¿no? Claro, los Justamente el drones. dron es lo que diseña un ingeniero mecatrónico. Pero es muy compatible con un ingeniero mecánico, que también lo podría hacer, porque lleva cursos afines, ¿no? Muchos Sí, cursos afines. electrónica, mecánica y al medio es como que estuviera mecatrónica. Exacto, al medio. Lo que no implica que él vale por 2 ingenieros, ¿no? No, 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 es otra cosa, claro, porque el mecatrónico está más para la automatización, Exacto, sí, para automatización. automatizar. Ujú. Hay una pregunta interesante acá. Hay una pregunta sobre el postdoctorado, pero bueno, yo la verdad no conozco mucho ahí. Podremos volver a traer a Beltrán. No sé qué piensas del postdoctorado. Y hay otra pregunta, está interesante. Analí dice: y si aparte de proyectos y gestión, ¿qué me debería gustar si yo quiero ingeniería industrial? Aparte de que son proyectos y gestión. Aparte de proyectos y gestión. Bueno, la primera parte, como decía, planta, ¿no? Lo que es planta, trabajar en diseño de piezas mecánicas, en fabricación, en logística, ¿no? En aduanas, por ejemplo. Cuando llegan ahí en aduanas, en el Callao, Profe, llegan los barcos, sí, ¿puedo ¿Sí? grabar la reunión? Perdón por interrumpir. Antonella, no te preocupes, yo la estoy grabando y luego la publico, así como las otras. No te preocupes, Ya, está grabado. gracias, profe. Síganos. Ya, tranquila. te decía el ejemplo de lo que es aduanas, ¿no? En aduanas trabajan muchos ingenieros industriales. Su objetivo es administrar todo lo que es aduanas, ¿no? Los embarques. Llegan, hay que dejar las cosas en, digamos, un gran almacén, pero que entren productos y salgan productos, miles y miles cada día, actualizar, ¿no?
qué cosas tenemos en el inventario, inventario inicial, inventario final, etc. Esa es una parte también de ingeniería industrial que podría ser diferente a proyectos y gestión tradicional. Eso se llama la especialidad de logística, ¿no? El Life Supply Management, ¿no? Esa es otra cosa que también, de repente, si te gusta, podrías encajar ahí. Pero Mire, así, en general, tiene que gustarte todo lo que es matemática, todo lo que es física, ¿no? Eso es lo básico para la chicos, química, lo sí, básico para ingeniería industrial. Es una duda. Dime. dinos. ¿Puedo? Sí, sí, ya Sí, estás, ya. sí, ya está. Ya. Profe, he escuchado que, bueno, cuando algunos testimonios de un ingeniero mecatrónico me decía que muchas veces en el campo laboral, a veces tiene unas dificultades debido a que como él se especializa básicamente en lo que es la mecánica y la electrónica, y tiene un conocimiento general a partir de esas dos ramas, ¿no? Y eso es lo que le trae deficiencias o algo así como que consecuencias negativas, porque el conocimiento es general y a veces la industria quiere que sea uno más especializado o mejor en algo, no sé. Ya. ¿Cómo ve ese punto? Claro, es importante especializarse en un cierto rubro. Para eso están pues las maestrías, justamente. Si tú eres industrial o de repente eres, no sé, ingeniero electrónico, ingeniero de minas, y te especializas en algo específico, bueno, tú ahí vas a dar, digamos, las luces, ¿no? Vas a poder dirigir ese tipo de cosas. Entonces, es importante eso, ¿no? Eh, No sé qué podría decir Hugo. sí, yo ahí complementaría con que depende, porque mira, con lo que Freud decía al principio, al empezar la charla, cuando hablaba del trabajo en equipo, van a ver digamos, en una industria, en una empresa, en cualquier emprendimiento, alguien que necesita tener un conocimiento general, amplio, y por ser general y amplio, no es profundo. Pero también se necesita personas que tengan un conocimiento específico, especializado y profundo. Entonces, no es que yo hago todo, sino que en la parte de gestión, por ejemplo, un conocimiento más amplio, no necesariamente especializado, pero entonces yo digo, acá hay un problema. Ya, este problema yo no sé resolverlo, no tengo la especialidad, pero sé a quién contratar, sé a quién traer para que resuelva este problema. Por acá aparece otro problema. Entonces, como yo tengo la visión general, yo puedo ver, pero no necesariamente yo soy el que va a hacer todo. Entonces, se trabaja en grupo, se trabaja en equipo. Hay especialistas y hay otros que tienen una visión un poco más amplia en la gestión. No sé si, Freud, corrígeme. Sí, justamente hay como que un director de orquesta, ¿no? El Claro, que un maneja director de orquesta, todo, exactamente. ajá. Debe, ¿no? Todas las áreas, qué se requiere aquí, qué se requiere allá. Y justamente cuando tienes un trabajo específico, buscas un especialista para ese punto. Y tú agarras y conversan en el equipo y se planifica y se organiza, ¿no? Tú te encargas de esto, tú te encargas de lo otro, ustedes dos coordinan, ustedes reportan a tal y van enviando los avances, ¿no? Los reportes, cómo va, de acuerdo a eso para nosotros retroalimentar y decir estamos por buen camino o hay que corregir esto, lo otro, ¿no? Entonces, Claro. de esa manera. A ver, Freud, la entrevista ha salido mucho mejor de la que pensábamos, porque ya van a ser las 11 de la noche y la cantidad de conectados sigue en aumento. Sí, se ha incrementado. Era creo que 15, media hora, nada más 30 minutos y mira, Sí, se ha era un vuelto ratito, era una interesante. presentación y ya nos hemos pasado. Y chicos, hay muchas preguntas que se están quedando en el aire, nos están pidiendo incluso medicina. Tranquilos, tranquilos, paciencia. Freud es el tercer invitado. Usted sabe, no va a parar. Les prometo traer más invitados, un emprendedor. Voy a buscar a alguien que tenga un emprendimiento. La siguiente viene, les decía, la carrera de seguridad industrial. Tengo una amiga, traiga un arquitecto, dice. Freud también, si tienes algún conocido, acá los chicos, fíjate el interés. A veces en clase viene menos gente que la que tenemos acá en esta Ya, entrevista, ¿no? Es muy, muy interesante. No, yo les prometo, por ejemplo, tengo una amiga muy cercana
que está trabajando en este momento en oncología, es enfermera oncóloga y trabaja con pacientes que tienen a la vez cáncer y COVID. Imagínate esa experiencia. Entonces, claro, los grupos están combinados, sí lo entiendo, pero está bien. Entonces, chicos, no se preocupen, han quedado muchísimas preguntas sin contestar, pero vamos a seguir y ahora Freud nos va a apoyar, ¿no? Incluso ya el viernes tiene un seminario y por interno también le pueden hacer preguntas. Ingeniero estadístico, es ingeniero civil. Bueno. Claro, hay ingeniero estadístico. En la agraria hay una carrera de ingeniería estadística. Ingeniería estadística en la agraria. Sí, sí. Hay carrera de ingeniería estadística de 5 años y luego hay una maestría de estadística aplicada, ¿no? Yo conozco a varios ingenieros estadísticos que son colegas, ¿no? Hemos dictado en la UPC estadística y ahí yo conocí así, ¿no? En persona, digamos, a muchos ingenieros estadísticos. Y bueno, hay una carrera también de estadística pura en San Marcos, ¿no? San Marcos, en la Facultad de Matemática, tienes investigación operativa, tienes matemática pura, tienes estadística y tienes computación. Entonces, ahí también se puede hacer estadística. Y en la UNI también, ¿no? También hay la carrera de ingeniería de estadística. También en la Católica hay estadística pura. También tiene su maestría. O sea. Y ojo que esa carrera, si la juntamos con ingeniería de sistemas, o ingeniería de software, o ingeniería informática, ¿no? Con el manejo del software, se hace como una bomba, ¿no? Porque la carrera del futuro es la ciencia de los datos, ¿no? Sí. El análisis de los datos. Claro, entonces, la carrera de matemática es la carrera del futuro, ¿no? Por la cantidad de datos que hay que procesar. Sí, entonces, tener conocimiento de estadística, de todo lo que es software, aplicaciones, hace, ¿no? Que tú tengas, digamos, muchas oportunidades en el futuro. Nosotros sabemos cuántos datos se está manejando por internet, las empresas y todo, y necesitamos su análisis y los pronósticos. ¿No? ¿Qué va a suceder luego? Hay técnicas para hacer pronósticos. Las series de tiempo, ¿no? Tenemos regresión lineal, no lineal, regresión logística, hay un montón. Entonces, una carrera del futuro es eso también, ¿no? La parte de estadística, ¿no? La ciencia de los datos. Sí, ya para ir cerrando, Freud, ¿qué le recomendarías a los chicos? Bueno, felicitarlos, ¿no? Por estar justamente ahí, ¿no? En esto de las clases, preparándose, aprovechando el tiempo. Yo les cuento una anécdota, ¿no? Yo cuando estaba postulando yo ingresé a la uni también en ingeniería de sistemas, y para llegar a eso yo practicaba, no se imaginan cuánto. Yo también soy de Huancayo, ¿no? Entonces mi mamá venía de Huancayo y traía pues en los costales, traía, ¿no? A veces choclo, papa, etc. Yo tenía unos costales ahí y yo tenía unas hojas que compraba en el mercado, ¿no? Unas hojas que antes servía para imprimir en unas impresoras antiguas, ¿no? Y atrás estaba en blanco, entonces atrás yo practicaba. Entonces mi mamá me decía, ¿cuánto has practicado? Yo le decía, ya, estas hojas, ya. En vez de botar las hojas, lo vas a guardar en este costal. El día que tengas 5 o 6 costales de hojas de práctica, lo más seguro que vas a ingresar a la uni. Yo decía, ¿cuándo tendré 5 costales de práctica? Pero, ¿verdad? Yo practicaba, resolvía problemas, resolvía exámenes de admisión una y otra vez. Cuando ya había resuelto, volvía a resolver controlando el tiempo. Yo decía, mamá, he terminado de resolver este examen que dura, ¿no? 3 horas, ya lo he hecho en 2 horas y media. Ah, ya, hijito, muy bien. Tu premio, tu estofado de pollo. Ya. La siguiente. Mamá, ahora ya lo he hecho en 1 hora. Ah, pero es el mismo examen. Pues me dice, pero claro, ya conozco las preguntas. Pero mira el tiempo, 1 hora, un examen de la uni. ¿Qué va a hacer en 1 hora? Que son de 3 horas. Pero tú ya conoces las preguntas. Es que justamente era eso, ¿no? Como tú ya conocías, lo volvías a hacer, lo tenías que hacer al toque. Hasta que llegó un día que de verdad que tenía como 5 costales así en el sitio de hojas resueltas. Yo decía, tanto he practicado. Y postulo y se dio el ingreso, pero no, ingresé. En ese tiempo era una sola vez que se postulaba en la uni. No se podía postular 2 veces. Sí, no habían dos exámenes de admisión, había solamente uno. Yo recuerdo que en sistemas solo había 8 vacantes, me acuerdo. No había 8 vacantes y solamente una vez podías postular. Una vez al postular. año. Ajá, era exactamente el año 1992 cuando ingresé. Y ya, pues, ¿no? Entonces recuerdo que entré en el puesto 5 y estaba dentro de los 8, ¿no? Entré, todo ya normal. Pero fue eso, ¿no? La práctica. Como dice, la práctica es el maestro. Hice un montón de hojas y ahí, ¿no? Ahora no sé dónde estarán esas hojas, pero
llegué a hacer bastante. O sea, el consejo sería eso, ¿no? Que practiquen, sigan practicando, tienen que dominar todos los temas si van para la uni, Claro. y tienen que hacerlo rápido, ¿no? Y para eso pues hay que conocer, digamos, los trucos, ¿no? Para llegar a resolver rápidamente los problemas, ¿no? Claro, claro. A ver, la carrera de ingeniería ambiental, yo pienso que sí va a ser la carrera del futuro. Ya también mi consejo, chicos, para despedirnos, es que... Hugo, sí, yo conozco un ingeniero ambiental del Callao. De repente lo puedo invitar para que un día le pregunten todos sus ya, problemas de casa. contáctalo, Sí, háblale sí. y acá lo esperamos. Hay Ajá, muchas preguntas, están preguntando por ingeniería electrónica, Ujú. incluso hay ingenierías que los chicos seguramente ni siquiera saben que existen. Sí, seguro. Sí, porque hay varias especialidades así remotas, nuevas, ¿no? Que no se escucha. Recién han Claro, salido. Sí. claro. Hay muchas carreras universitarias que seguramente los chicos ni siquiera saben que existen. Ah, y Y conozco un ingeniero mecatrónico también, ¿ah? Que fue mi alumno, terminó en la uni y se fue a hacer una maestría al extranjero, ya volvió. Es joven, creo que tiene 24, 25 años. También sí, lo sí, voy sí. a comentar para que le puedan preguntar todo lo que es ingeniería mecatrónica. Sí, Sí, hay chicos, bastantes personas. esa es la idea, chicos, tranquilos. Vamos a ir Ah, trayendo invitados y ahora con Freud también, con su red de contactos, lo enriquecemos más. Ya para despedirnos, mi consejo, chicos, sería, Freud les dijo, practiquen, y yo lo complementaría diciéndoles, pues, que busquen una fuente de motivación interna, algo que te impulse a seguir adelante, que sea una fuente de motivación positiva. El miedo motiva, pero no es un buen motivador. Este, busca un propósito, en la vida, un para qué vivir, y alinea tu vida con eso, ¿no? Con un valor, tu jerarquía de valores. Ujú. Sí, el propósito en la vida es lo que me falta, dice, pero está bien, se descubre, eso no se nace sabiendo eso se descubre en la vida. Hay maneras de descubrirlo. Bien, Freud, muchas gracias. De verdad que nos estamos quedando con muchísimas preguntas, pero ya pasamos las 11 de la noche. sí. Bien, no pensábamos que sea tan rico, tan largo y tantas preguntas que se han quedado. Muy bien, chicos, nos estamos encontrando conmigo el sábado, con Wilmer Ricra, el Uni tiene clases, que con el profesor Ricardo Vega también, ¿no? Creo que mañana. Así que ya, miren los horarios y nos estamos encontrando la próxima semana. Muchas gracias, Freud. Ya, Gracias, gracias profe. también por la invitación y el viernes nosotros estamos encontrando a los jóvenes para resolver exámenes de admisión tipo uni del curso de álgebra. Claro, tu seminario, ¿no? Tu Claro. seminario del viernes. Ujú. Y ahí va a haber derivadas, ¿no? Los chicos que que recién se han conectado, va a haber derivadas. Va a enseñar cómo resolver problemas de examen de admisión con derivadas. Exactamente. En 2 Aplicación. horas, vas a aprender a derivar. Bueno, no a fondo, pero lo que necesitas para acelerar tu proceso de... va a ser en vivo, ¿no, Freud? Sí, va a ser en vivo, claro. Y Ya, va a ser en obviamente, vivo, no se preocupen, va a ser en vivo, así que va a ser por la obviamente página en lo vivo. grabamos y ¿no? Lo dejamos publicado. Sí, sí. Mire, Muy interesante, profe, gracias. ya nos estamos despidiendo y la cantidad de conectados sigue subiendo. Imagínate si lo hacemos en vivo. Está interesante, profe. Claro, claro. Ese día, entonces, el viernes los espero a todos y ya vamos a publicar la hora exacta. Más bien, si sugieren ahí en el chat rápidamente en qué horario se les acomoda mejor, sería bueno, ¿no? El horario para más o menos hacer la planificación. Todos los chicos que están acá, Freud, Ujú. están están en grupos de WhatsApp por donde estamos haciendo las coordinaciones, así que Ah, ya, no hay no hay problema. Por problema. interno, no, todos están acá, son alumnos de Curí. Así que, Qué bien, qué bien. claro, Interesante. chicos, entonces nos estamos encontrando el viernes con Freud y el sábado conmigo, pero tienen clases también con Ricra, tienen clases biología también tienen, ahora que me acuerdo, 2 profesoras de biología. Bien, ya nos estamos encontrando entonces y esos anuncios ya por interno, por los grupos de WhatsApp. Muchas gracias, Freud. Ya, gracias a ti, Hugo. Saludos a todos, cuídense. Gracias, Muy bien por profe. su Juan, información. profe, cuídese, gracias. Gracias, profe. Gracias, buenas noches, profe. Bien, profe. Cuidan. Gracias, chao, chao. Chao. Adiós. Alan Walker.